leyendo la novela, y continuando la historia después del anime de Rob 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsuzuru. Capítulo 4. Unas horas antes, Raúl se enteró de que el barco había ardido en el canal y algo le pareció extraño. ¿Un barco se incendió? Y justo cuando esos dos están dando un paseo junto al canal, el príncipe heredero de Galkein y su futura esposa habían salido juntos después de la cena. Habían traído a varios guardias de seguridad, pero Raúl se había quedado en la villa para vigilar a Joel, como se le había ordenado. Por los frenéticos intercambios entre los guardias imperiales y Oliver, el ayudante de Arnold, parecía que el fuego se había declarado justo cuando el barco pasaba junto a Arnold Jaime y su prometida. ¿Esto es lo que Su Alteza me advirtió que podría ocurrir? Apoyando la barbilla en la mano y el codo en la barandilla, Raúl negó su propia idea. No, habría mucho más pánico si así fuera. A juzgar por las órdenes que Oliver daba en la entrada principal, solo había un barco en llamas. Es más, Arnold Jaime y esa chica estaban presentes en el lugar del incendio. Esto no es lo que debería priorizar ahora mismo. Con esa pareja de monstruos haciéndose cargo de la escena, sería extraño que las cosas no estuvieran bajo control ahí fuera, se dijo Raúl para sofocar el mal presentimiento que se había instalado en su corazón. Se vio obligado a admitir que estaba equivocado cuando vio la cara de Rize al subir las escaleras pasada la medianoche. Raúl supuestamente acababa de salir del baño, pero sus mejillas estaban tan cenicientas como si se hubiera dado un chapuzón en un lago helado. Raúl había estado esperando en las escaleras para encontrarse casualmente con ella. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba desorientada mientras subía a su dormitorio, inquieta y apática al mismo tiempo. Se esfuerza por actuar como siempre para que nadie descubra que algo va mal. Su cabello coral aún húmedo era prueba suficiente de que ni siquiera estaba en condiciones de bañarse adecuadamente en ese momento. Raúl también se había dado cuenta de que Arnold se dirigía a la cama unos momentos antes. Debería haber salido aunque eso significara desobedecer las órdenes de Su Alteza, pero arrepentirse ahora no cambiaría nada. Reprimiendo las ganas de maldecirse a sí mismo, le dijo a Rize: les diré a los criados y a los caballeros que nadie suba a este piso. Rize jadeó suavemente. La princesa heredera no se encuentra bien, así que prefiere que no la molesten. Haré que Oliver me respalde. En realidad, Oliver no había entrado en la villa desde hacía tiempo. Puede que hubiera rumores de que la propia Rize intentaba mantener a la gente alejada, pero si uno de sus caballeros hacía correr la voz de que quería algo de intimidad, la gente al menos no debería enterarse de que tenía algo que quería ocultar desesperadamente. Gracias, Raúl, descansa un poco. Dulces sueños. Raúl le hizo un gesto con la mano para que se fuera, pero en el fondo le preocupaba que se perdiera un paso al subir corriendo el resto de la escalera. Así de fuera de sí le había parecido la Rize de corazón robusto. Entonces, había algunas cosas de las que tenía que ocuparse antes de que el durmiente Joel se despertara. Sin hacer ruido, Raúl se escabulló escaleras abajo. Hasta ahora Rize había reprimido el pánico. Había estado trabajando separada de Arnold, tratando y calmando a la mujer que habían rescatado y ayudando en las tareas de evacuación. Pero incluso después de regresar por fin a la Villa Real, reprimió su impaciencia y se bañó para no despertar sospechas, no fuera a hacer que subiera las escaleras cubierta de hollín. Había abandonado la idea de engañar a Raúl desde el principio, pero estaba bastante segura de que nadie más se había dado cuenta de que algo iba mal. Príncipe Arnold. Cuando por fin irrumpió en su dormitorio, Arnold estaba sentado en la cama con el mismo aspecto de siempre. Incluso tenía unos papeles en la mano. A Rize se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir el alivio de que estuviera vivo y la frustración de que no estuviera descansando. Debe acostarse y descansar. Alteza corrió a su lado y se sentó en el suelo junto a su cama. Observando cómo estaba sentada, completamente agotada, Arnold le puso la mano en la mejilla. Su pulgar trazó círculos relajantes sobre su piel. No hay necesidad de entrar en pánico, pero estás herido ya. Paré la hemorragia. No era una herida muy profunda. Rize negó con la cabeza, pensando en la ubicación de la herida y la cantidad de sangre en la cubierta.
Por favor, permítame examinarla, Rize. No digo que no confíe en usted para tratar sus propias heridas, Su Alteza. Solo, por favor, probablemente Arnold no quería que nadie viera sus heridas, ya que era una muestra de debilidad. Aún así, Rize le suplicó, aferrándose a sus sábanas. Por favor, Su Alteza. Cuando vio que ella estaba al borde de las lágrimas, Arnold dejó los papeles a un lado. Se cruzó de brazos, agarró el dobladillo de la camisa y se la puso por encima de la cabeza. Su torso tonificado y esculpido quedó al descubierto ante Rize. Cuando asomó la cabeza por el cuello de la camisa, la sacudió con irritación y el cabello revuelto volvió a su sitio. Siempre parecía delgado cuando estaba vestido, pero cuando su musculoso cuerpo quedaba al descubierto, su diligencia en el entrenamiento se hacía patente. Si no pasara nada, Rize probablemente se sentiría avergonzada al ver su escultural físico. Ahora mismo, lo único que sentía era preocupación y agitación. Tenía 2 heridas graves en el cuerpo. Una era la vieja cicatriz de su cuello. La otra estaba cubierta de vendas blancas frescas. Adelante, Arnold puso la mano de Rize sobre sus vendas. Haz lo que quieras, gracias. Con su permiso, Rize las desenvolvió lentamente, fijándose en la forma única en que estaban atadas al final. Debía de ser la forma en que Arnold había aprendido a vendar sus propias heridas mientras luchaba en el campo de batalla. Desde su asiento en el suelo, Rize se tomó su tiempo para deshacer el nudo. Arnold empezó a aflojar las vendas él mismo, incapaz de mirar. Las vendas se desprendieron con un crujido, dejando al descubierto su macizo abdomen. Rize clavó los ojos en la herida del costado y gimió al verla. Luego tomó el desinfectante de la mesilla de Arnold. Le había pedido a Oliver que se lo entregara de entre sus pertenencias. Una vez se hubo desinfectado las manos con él, le dijo, por favor, cierre los ojos un momento, Alteza. Arnold obedeció en silencio. Rize le tocó la herida con cuidado de no hacerle daño. Trazó una línea sobre su piel y preguntó, comillas, ¿puedes decir lo que acabo de hacer? Moviste tu dedo por mi piel. Se sintió aliviada al saber que tenía sensibilidad en la zona. Tenía la piel caliente cerca de la herida, pero no parecía demasiado descolorida por la hemorragia. Rize tomó la muñeca de Arnold con la otra mano y le tomó el pulso. Es un poco rápido, pero aún así bastante relajado para alguien que acaba de ser apuñalado. Si estuviera sufriendo un terrible dolor o angustia, su ritmo cardíaco habría sido mayor. Le miró a los ojos, pero él se limitaba a observarla, con el rostro neutro de siempre. La herida había dejado de sangrar y, a juzgar por su ángulo, era poco profunda. Rize imaginó la daga que había caído encubierta y calculó la profundidad de la herida, basándose en la cantidad de sangre que había en la hoja. Voy a presionar suavemente y a mover la mano. Es aquí donde el dolor se detiene. Si fue apuñalado en este ángulo y realmente solo duele hasta este punto, entonces realmente no es una herida grave, tal como dijo. Pero la hemorragia se había detenido demasiado rápido. Era posible que ella no fuera capaz de captar el dolor que él sentía. Si ese era el caso, entonces tenía que ser más cuidadosa con su examen. Justo cuando llegó a esa conclusión. Es la sangre de la diosa. Rize dio un respingo ante las inesperadas palabras de Arnold. Hace que mis heridas cicatricen más rápido. Arnold, descendiente de la diosa, le dedicó una sonrisa autocrítica. Si te dijera eso, me creerías, se lo pensó. Por lo que ella sabía, Arnold era realista. No era el tipo de persona que bromearía con algo así, y mucho menos que se lo diría a otra persona. Pero a Rize le estaban quedando claras varias cosas. Eso explicaría la herida en su cuello. La espantosa herida había sido claramente el producto de muchas puñaladas repetidas. Teniendo en cuenta el lugar, era un milagro que hubiera sobrevivido a algo así. Por no mencionar que la herida apenas limitaba su movilidad después de curada. Sin embargo, Arnold era capaz de mantener la cicatriz en secreto para casi todos los que le rodeaban. Incluso no tenía parangón en el campo de batalla, sus habilidades con la espada no tenían comparación, con herida o sin ella. Estoy segura de que el príncipe Arnold se entrenó con un rigor increíble desde niño, pero ¿y si también poseyera una capacidad de recuperación excepcional?
Pensó en su cuarta vida, cuando había servido a Milla. La niña también estaba emparentada con Arnold, y poseía la misma sangre divina que su madre. Milla era una niña muy activa. Siempre estaba corriendo por aquí y por allá, pero casi nunca se hacía rasguños ni moratones. Rhys tragó saliva. Si la sangre de la diosa tiene alguna capacidad curativa natural, entonces. Arnold dejó escapar un suspiro, sonriendo suavemente. No pensé que te lo tomarías tan en serio, comillas. Bueno, no se me ocurre otra razón para que la hemorragia se haya detenido tan rápido. Quiero decir, la herida es tan poco profunda que apenas puedo creer que te apuñalaran, sea cual sea la razón. ¿Estás satisfecho de que la herida sea superficial? Comillas, pues ella había confirmado tanto con sus propios ojos y manos. Si se tratara de un examen normal, sería la parte en la que Rhys se sonreía para consolar al paciente y le decía que no se preocupara. Pero su corazón seguía martilleando dolorosamente. Sé que la herida no es profunda, pero tengo mucho miedo. Mientras lo examinaba, había podido concentrarse lo suficiente para que sus dedos se mantuvieran firmes, pero ahora que sentía siquiera una pizca de alivio, el terror había vuelto con toda su fuerza. Lo siento, Príncipe Arnold. Ella apoyó la mejilla en su rodilla. Todo esto es porque tú me protegiste, oyó un suspiro por encima de ella. Entonces Arnold se agachó y la levantó. La puso en su regazo y la abrazó. Rhys se quedó con los ojos muy abiertos. Comillas, Príncipe Arnold. Arnold la abrazó con fuerza. Sentada como estaba sobre su regazo, sus rostros estaban uno junto al otro. Sin embargo, Rhys no podía olvidarse de su herida, así que intentó escapar de su agarre. Comillas, no debe, Su Alteza. Es malo para su herida si te preocupas por mí, entonces deja de luchar. No había manera de que ella pudiera oponer resistencia. Rhys al menos intentó relajarse para que la herida de Arnold sufriera menos presión. Cuando lo hizo, Arnold empezó a darle palmaditas suaves en la espalda. Me está tocando como... Rhys recordó la primera vez que había dormido en la misma cama que él, el día después de que Theodore la secuestrara. Había ocurrido un mes después de conocerse. Se había tumbado a su lado y le había acariciado el pecho para simular los latidos del corazón, diciéndole que así se relajaría. Ahora Arnold estaba haciendo lo mismo por ella. Su vida acababa de estar en peligro, y debía de estar sufriendo, pero aquí estaba poniendo a Rhys por encima de todo. Ella lo entendía también que quería llorar. Nunca fue mi intención asustarte así. Rhys se estremeció. Le había mostrado su terror desnudo cuando resultó herido a bordo del barco en llamas. Aunque tenía ganas de decir algo, temía que se le escapara un sollozo. Reprimió las ganas de llorar lo mejor que pudo. Comillas, ¿me vas a regañar?, le preguntó Arnold suavemente. Ella se apresuró a negar con la cabeza, y él soltó una carcajada que le hizo cosquillas en el oído. No tienes que disculparte porque te proteja, eso solo hizo que Rhys quisiera llorar aún más. Olvidas algo importante. Te hirieron haciéndolo, logró decir, sin poder evitar romper a llorar. Le costaba sostenerse, así que se aferró a la espalda de Arnold. Su piel era suave y cálida, y tocarla directamente le dejó muy claro que su sangre aún bombeaba bajo ella. Contigo, apoyó la frente en su cuello, negándose rotundamente a mirarle a los ojos. Contigo a mi lado, Príncipe Arnold, siento que puedo hacer cualquier cosa. Ella frotó su cara contra su vieja herida, hasta sus labios. Aunque estaba actuando afectuosamente, ella sabía que él podía notar que su voz estaba entrelazada con pequeños temblores. Siempre creí que la gente podía hacer más uniendo sus manos, pero Sir Joel dice que eres más fuerte cuando luchas solo. Sus palabras exactas resonaron en su cabeza como una campana. No veo qué utilidad podrías tener para él. Bueno, ¿no tengo razón? Es más fuerte que yo, eso puedo decirlo. Sin embargo, estás siguiendo tu tonta estrategia, protegiéndote. Es extraño que esté tomando un camino tan indirecto para manejar las cosas, y Rhys conocía a alguien que era más fuerte cuando luchaba solo. Joel. El genio espadachín había muerto protegiendo a Rhys. Conozco la fuerza de Joel mejor que nadie. Es cierto que Arnold probablemente lo habría derrotado, pero si Joel hubiera luchado por su cuenta, tal vez habría sobrevivido lo suficiente para asegurarse de que la familia real pudiera ponerse a salvo.
Entonces no habría habido ninguna razón para que permaneciera en el palacio, y tal vez incluso podría haber escapado. Príncipe Arnold, Rhys dejó que la pregunta muriera en su garganta. ¿Qué clase de vida tuviste en todos esos futuros después de mi muerte? Rhys solo podía saber lo que había ocurrido hasta su propia muerte. Obtuviste el objetivo que tanto deseabas que llevó a una persona amable y gentil como tú a iniciar una guerra. El emperador Arnold Jaime hizo la guerra al mundo, invadiendo cualquier país que se interpusiera en su camino. ¿Llevó su conquista hasta el final, o su violencia acabó por detenerse? Rhys no tenía forma de saberlo. No sabía nada del mundo más allá de los 5 años siguientes, a pesar de haber vivido su vida una y otra vez. Rhys alargó los dedos temblorosos y tocó la piel caliente cerca del costado herido de Arnold. Ni siquiera sé si viviste o moriste. Nunca, hasta ahora, había pensado en la muerte de Arnold. En cierto modo, creía que Arnold Jaime el emperador era todopoderoso, una fuerza que nadie podía detener. Ahora mismo, sin embargo, la idea de su muerte le producía un terror infinito. Tu fuerza disminuye conmigo a tu lado, príncipe Arnold. Rodeó a Arnold con sus brazos y enterró la cara en su cuello. Rhys, eso, si me dijeras que no es verdad. Rhys sabía que era injusto que le suplicara con lágrimas en los ojos, pero aún así lo hizo. Lloriqueó como una niña ante su amable prometido. Entonces, por favor, le suplicó ella, acercando sus labios a la cicatriz de su cuello. Nunca más vuelvas a hacerte daño. Arnold le acarició suavemente el cabello. Nunca más, él abrazó y enterró los labios en su cabello con una risita irónica. Lo siento, aunque permitió su arrebato egoísta y se disculpó por preocuparla, no le hizo ninguna promesa. El futuro que ve. Rhys sabía mejor que nadie que no era de los que hacen promesas que no pueden cumplir. No importaba lo que le ocultara, al fin y al cabo nunca había roto una promesa. Era su sinceridad lo que la desolaba tanto. Lo que desea se encuentra en algún lugar lejano en el futuro, después de su guerra. Rhys cerró los ojos lentamente, intentando contener las lágrimas. Frotó su mejilla contra él, conteniendo desesperadamente sus emociones. Nunca lo alcanzaré tal y como soy ahora. Aún estoy tan lejos, incluso después de 7 vidas. Sin embargo, había una cosa de la que estaba segura. Usaré todo lo que he cultivado para el futuro del príncipe Arnold. Arnold no podía saber lo que Rhys se proponía hacer, pero no le envidiaba que se aferrara y le acariciaba el cabello una y otra vez. Arnold empezó a vendarse el costado. Mientras le ayudaba, Rhys volvió a apoyarle la frente en el cuello y le suplicó, ¿puedo quedarme con usted un poco más? Alteza probablemente no quería a nadie cerca de él mientras estuviera herido. Por eso había atendido sus propias heridas mientras Rhys trataba a la mujer que habían rescatado. Pero Arnold cedió y entrelazó sus dedos con los de ella. Claro, Rhys se sintió aliviada. Sin embargo, esto solo hizo que quisiera pedir más. ¿Puedo quedarme para siempre? No me importa. Por fin sintió que se relajaba, solo un poco. Rhys se acurrucó contra Arnold como lo haría un niño. No podía ver su expresión, pero sus dedos rozaban cariñosamente los suyos. Seguro que sonreía. Abrumada por la emoción, Rhys intentó que no se le saltaran las lágrimas mientras murmuraba, «Pareces más caliente de lo normal cuando te abrazo». ¿En serio?, preguntó Arnold al cabo de un rato. Le había tocado lo suficiente como para saber que su temperatura corporal solía ser más baja que la de ella. El calor de su piel debía de estar relacionado con su herida. «Puede que tengas fiebre». Arnold cayó de espaldas sobre la cama, con los brazos aún rodeándola. Zack se tumbó con un suave wump, Rhys cayendo encima de él. Ella luchó por bajarse. «Oh no. Tu herida se reabrirá, te lo dije, ya dejé de sangrar». Sin embargo, Rhys se levantó y miró el costado de Arnold. No podía ver la herida, recién vendada, pero no había ninguna mancha roja en las vendas. ¿De verdad es cosa de la sangre de la diosa? Arnold puso la mano en la nuca de Rhys y la obligó a apartar los ojos de la herida. Dejó que lo volviera a atraer hacia su pecho y se tumbó sobre él mientras le acariciaban el cabello. Cuando pensó con calma en que estaba tumbada encima de un Arnold semidesnudo, la vergüenza amenazó con devorarla. Aún así,
Sintió su calor y el consuelo que le proporcionaba con mayor intensidad. Puedo oír los latidos de su corazón. Bajó lentamente los párpados y expresó su alivio en voz alta. La sangre que heredaste te protege. Arnold se estremeció. Comillas, ¿qué pasa, príncipe Arnold? Nunca puedo predecir lo que estás pensando. Arnold pasó un dedo sobre el anillo de Rhys. Cualquier efecto que la sangre de la diosa pueda producir es un hecho mezclado con ficción en este momento. He estudiado a fondo las escrituras sagradas en la antigua lengua de la cruzada, pero nunca he podido llegar a una conclusión concreta. Arnold ya le había contado que había aprendido cruzada, la lengua de la diosa, de niño. Era una lengua increíblemente difícil, pero estaba estrechamente ligada a su madre. De niño debía de estar solo, leyendo libros que un adulto desecharía frustrado. Ese hombre, murmuró Arnold, y Rhys pensó en el individuo encapuchado al que se habían enfrentado a bordo de la nave. Ese hombre conocía a la madre del príncipe Arnold. Rhys se incorporó ligeramente y llevó la mano al cuello de Arnold. Tocó la cicatriz que había besado en secreto hacía un momento y carraspeó, esta herida. ¿Te la hizo tu madre? Ella le había preguntado cómo se había hecho la cicatriz la primera noche que se la vio en la fiesta justo después de conocerse, pero Arnold no le había dicho nada entonces. Ahora él le contestó, con una voz tan suave que le hizo llorar. Sí, se sintió desolada al ver confirmadas sus sospechas. Aún era tan joven. Oliver le había contado la historia de cuando conoció a Arnold, un niño de 9 años con vendas ensangrentadas alrededor del cuello. Y lo apuñaló suficientes veces como para dejarle todas esas marcas. A Rhys se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo que sabía de la madre de Arnold por boca de él mismo la ponía ansiosa, pero también quería saber por qué las cosas se habían puesto tan mal entre ellos. En cambio, las primeras palabras que salieron de sus labios fueron, debió doler mucho, comillas, o la expresión de Arnold no había cambiado lo más mínimo cuando le habían apuñalado protegiéndola, pero era imposible que no sintiera dolor. Rhys trazó las líneas de su cicatriz con los dedos y apretó los labios. Que su propia madre le hiciera esto. No puedo ni imaginarme cómo se habría sentido. Arnold suspiró y acarició el cabello de Rhys. La verdad es que no recuerdo el dolor. Ella murmuró su nombre, y él pareció captar la pregunta que ella no podía formular. Lo que más destaca en mi mente es el recuerdo de luego haberla matado. A Rhys se le cortó la respiración mientras Arnold seguía acariciándole el cabello. Comillas, ¿cómo era tu madre?, le preguntó. En un rincón del Palacio Imperial había un cenador reservado para ella. Una estructura nueva que no mostraba signos de uso. No tengo forma de saberlo. Los ojos azules de Arnold se vidriaron, tal vez estaba recordando algún paisaje lejano en el que había posado sus ojos hacía mucho tiempo. La madre que conocí siempre fue como una muñeca sin alma. Era raro que hablara así, en metáfora. Rhys lo miró fijamente mientras sus dedos torneados le peinaban el cabello. Se derrumbaba cuando me veía, así que nunca tuve una conversación en condiciones con ella hasta justo antes de que muriera. Apenas recuerdo haber oído su voz y puedo contar con los dedos de una mano las veces que nos vimos. Arnold habló sin emoción, completando la información que Rhys quería saber como si siguiera una rutina sin pensar. Aquel día me topé con ella y provoqué uno de sus ataques. Yo estaba cubierto de sangre, probablemente por eso se puso así, comillas, sangre. Porque estaba en mi camino de regreso a la torre después de matar a mi hermana recién nacida. Rhys jadeó. Ya le había hablado una vez de los horribles actos de su padre. El padre de Arnold tomaba novias de otros países como rehenes, pero solo permitía vivir a los niños que heredaban fuertemente su propia sangre. Los demás morían siendo bebés. Como su heredero, Arnold había sido obligado a participar en la matanza a una edad temprana. Se acercó a mí tranquilamente, como si no pasara nada. La única pista era la única mirada que le había echado a la espada de mi cadera. Rhys podía imaginárselo. La madre de Arnold, la sacerdotisa real, habría tenido el cabello violeta como el de Milla. Si Arnold se parecía a ella, entonces debía de ser impresionantemente hermosa. Normalmente era como una muñeca sin alma, pero había caminado hacia el maldito Arnold por su propia voluntad. ¿Qué expresión podría haber tenido entonces el rostro del joven Arnold? Juzgué mal la situación. Arnold bajó los ojos suavemente.
Mi madre me sonrió, maldijo mi nacimiento y me clavó la espada, le acarició la mejilla cuando vio que se le empañaban los ojos. No hace falta que me mires así, pero, te dije que no recuerdo el dolor. Es verdad, Rhys se mordió el labio y sacudió la cabeza. Con voz apenas un susurro, Arnold dijo, lo último que perforé fue su propia garganta, sus ojos estaban tranquilos, como el mar en un día sin brisa. Creo que me maldijo una vez más mientras su sangre me cubría. Oh, Su Alteza, no murió rápidamente. Sufrió. La herida que se había hecho era mortal, pero si la sangre de la diosa realmente ayuda a una persona a curarse, lo único que sirvió para ella fue para prolongar su dolor. Rhys comprendió de inmediato el curso de acción que había tomado el joven Arnold. Liberaste a tu madre de su sufrimiento, por eso se decía que había matado a su madre. Rhys también comprendió por qué había tenido que matar a sus hermanos y hermanas. Arnold no había obedecido ciegamente las órdenes de su padre, estaba segura de que le habían obligado a tomar esa decisión. Al igual que con su madre, los niños habían sido puestos en situaciones en las que la muerte era la única forma de salvarlos. Por eso cree que casarse conmigo es algo tan terrible. Que me obligó a ello. Rhys agachó la cabeza y rodeó a Arnold con los brazos. Lo atrajo hacia sí y volvió a enterrarle la cara en el cuello, y él le devolvió el abrazo con suavidad. Por favor, no llores, susurró. Era raro que Arnold suplicara, pero Rhys no pudo evitar atrincherarse como una niña malcriada. Arnold la llamó por su nombre para calmarla. Le besó el cabello. Ser obligado a matar a su madre y a sus hermanos y hermanas recién nacidos. Lo soporta todo como si fuera su pecado. Era bondad hasta la médula, en lo que a Rhys se refería. Aquellos malditos días de tu infancia, dijo lentamente, deseando que su voz no temblara. Aún no se le habían acabado las lágrimas. Arnold esperó pacientemente mientras ella reunía las palabras que quería decir. Eso es lo que el matrimonio significa para ti. Su padre había hecho la guerra al mundo, y los países que había conquistado le habían ofrecido novias como rehenes a cambio de esos fugaces días de paz. Arnold lo había visto todo a través de sus ojos azul océano. En cambio, como casi todos sus hermanos habían muerto, las esposas del emperador no veían a Arnold más que con amargo resentimiento. Por eso me respetas como individuo y no como consorte, y por eso me das tanta libertad. Eso no es verdad. Sus dedos se aventuraron a bajar de su cabello, rozándole la oreja y la mejilla. Rhys se asomó desde el reconfortante pliegue de su cuello y sus miradas se cruzaron. Nunca había dejado de mirarla con aquellos tranquilos ojos azules. Simplemente lo disfrutó. Arnold le puso la mano en la nuca y volvió a acercarla a él. Tu libertad, su voz ronca en su oído era como el rugido del mar. Tu fuerza. La forma en que arrastras todo y a todos contigo mientras luchas por lo que hará más felices a todos, siempre fue así. Afirmaba la forma en que ella quería vivir como si fuera algo natural. Probablemente él nunca habría podido vivir como deseaba, pero permitía que Rhys eligiera lo que era más importante para ella, incluso después de que ella ya hubiera vivido su vida una y otra vez, sin que él lo supiera. Me deja salirme con la mía aunque eso nos enfrente. Cuando rechazó la alianza con Coyoles o cuando intentó acabar con la vida del arzobispo, nunca negó a Rhys la opción de luchar contra él. Es tan fuerte y tan amable. Debió pensar que había metido a Rhys en sus planes después de traerla de vuelta a Galkane. ¿Y si le dijera que estoy enamorada de él? Rhys rechazó la idea de inmediato. No, no puedo. Eso no haría cambiar de opinión a Arnold. Ella podría convertirse en un pesado grillete que lo atara, pero él seguiría adelante. Hay algo que me gustaría preguntarle, Su Alteza, aunque no iba a exigir una respuesta, era algo que necesitaba decirle. Sí, digamos, cuando cumpla 20 años, pierdo mi vida, no quiero oírlo, dijo rotundamente. Otra rara muestra de egoísmo en la que rechazaba sus caprichos. Pero Rhys esta vez no pudo escucharle. Lo siento. Arnold le había pedido que no lo hiciera, pero ella continuó. Rhys sabía muy bien lo frágil que era su propia vida. Este hombre había sido la causa de su muerte en todas y cada una de sus vidas hasta el momento. Recordando el dolor que había sentido cuando él había acabado personalmente con su vida en su sexto bucle, dijo, si muero,
También quiero ser tu novia en mi próxima vida. La mano de Arnold se congeló sobre su cabeza. Si esta vez mi deseo de vivir una larga vida no se hace realidad. Rhys sujetó la mano de Arnold con la izquierda, la que llevaba el anillo, y entrelazó sus dedos con fuerza. Si no acaba ahí, y se vuelve a repetir. Hasta ahora, cada vez que había muerto y regresado a ese día, su corazón había bailado ante las nuevas posibilidades que se abrían ante ella. Aunque perdiera todo lo que había construido hasta entonces, el panorama que se abría ante ella parecía lleno de oportunidades. Pero ahora, en su séptima vida, Rhys no podía dejar de desear una cosa y solo una cosa, en mi octava vida, y en mi novena vida, y en mi décima. Nunca podría elegir otra cosa, y ni siquiera lo sentía como una restricción. Quiero estar a su lado, Alteza. Rhys, no importaba la vida que viviera a partir de ahora, quería que Arnold estuviera allí con ella. Anhelaba ir de la mano con él en todos sus futuros y rezaba. Por favor, ella le había dicho una vez en una capilla que estaba decidida a ser su esposa. Arnold la había besado entonces y le había dicho que no hacía falta que lo fuera. Si no es una resolución sino un deseo, dijo ella, muy consciente de lo débil que era su agarre a él. Comillas lo permitirías. Arnold apretó ligeramente la mano de Rhys y ella levantó tímidamente la cabeza de su cuello. Él la miraba fijamente con sus ojos azul océano. Tenían el mismo aspecto que cuando la besó en la capilla. Ojalá asintiera y dijera, bien, con su voz suave. Sin embargo, no fue eso lo que hizo. Simplemente cerró los ojos y atrajo su mano hacia él, reafirmando su agarre. Luego le dio un suave beso en el anillo del dedo. Su Alteza, el gesto significaba una proposición de matrimonio para ambos. No había ninguna tradición que lo dictara así, pero cuando él le había dado este anillo y Rhys le había pedido una vez más que fuera su marido, le había besado el anillo igual que aquella tarde en la orilla. Era imposible que Arnold lo hubiera olvidado. Los ojos de Rhys se volvieron a humedecerse, precisamente porque el beso no era un rechazo a su deseo. No me dará una promesa en palabras. En un instante, Rhys se apretó contra su pecho. Rhys, casi parecía ver un deseo propio en la fuerza con que la sujetaba. Pero Arnold nunca expresaría ese deseo. Solo oía los latidos de su corazón. Detesta la forma de hacer las cosas de su padre. Aún así, me propuso matrimonio y me mantiene a su lado, aceptándome. Arnold pensaba que incluso eso era un pecado. Es muy amable. Más lágrimas brotaron de sus ojos y ya no pudo contenerse. La amabilidad de Arnold la devastó. No quiero que el príncipe Arnold sienta más dolor. No quería que le hicieran daño por su bien. Arnold la miró fijamente, recorriendo sus húmedas pestañas con el pulgar. NGH, Rhys. Cuando él la llamó por su nombre, ella negó con la cabeza. Y durante un tiempo, Rhys se derrumbó delante de él como lo había hecho una vez. No importaba cuántas veces le acariciara el cabello o murmurara su nombre, sus lágrimas no parecían terminar nunca. Agobió al amable Arnold durante algún tiempo después de aquello. Te has calmado. Sí, Rhys resopló y hundió la cara en la almohada. Había guardado el botiquín y se había puesto un camisón que no dejaba mucha piel al descubierto. Arnold se había puesto un camisón y apoyaba la cabeza en una almohada junto a la de Rhys. La ligera manta de verano casi daba demasiado calor con los dos debajo, pero a Rhys el calor corporal de Arnold le resultaba demasiado agradable como para abandonar la cama. Comillas, ¿de verdad no te importa que me acueste contigo?, preguntó tímidamente. Preferiría que volvieras a tu habitación y descansaras como es debido, HRK, pero si piensas quedarte a mi lado toda la noche, al menos quiero que duermas en vez de quedarte despierta. Era exactamente la situación opuesta a la noche en que Rhys había sido alcanzada por aquella flecha envenenada. En aquella ocasión, fue Arnold quien quiso vigilar a Rhys toda la noche, así que ella había montado en cólera para que descansara. Habían acabado compartiendo la misma cama. Nunca esperé que Su Alteza hiciera lo que yo hice. Metida en las mantas hasta la nariz, Rhys echó una mirada furtiva a Arnold. Se sentía avergonzada por sus propias travesuras infantiles y, al mismo tiempo, atormentada por la misma tristeza de antes. Siempre he sabido que tengo que demostrarlo con hechos y no convencerlo con palabras.
No puedo limitarme a llorar y decirle que no se haga daño. Debo asegurarme de ello, se dijo a sí misma, aferrándose a la manta. Si lo que quiere va más allá de su guerra, la que librará aún a riesgo de su propia salud, entonces tengo que impedir que suceda y ofrecerle un medio alternativo a su objetivo. Renovando su determinación, Rize pensó, cuando volvamos a la capital, debería intentar verlo antes de la boda. Se dio la vuelta para mirar a Arnold. Diga, Su Alteza. Arnold le devolvió la mirada, tumbado boca arriba. Comillas, de verdad su herida está mejor. Su cara debía demostrar claramente su ansiedad. Arnold respondió, estoy bien, comillas, no lo dices para que no me preocupe, tú misma la vendaste y examinaste la herida a fondo, pero, ¿y la fiebre que parecías tener antes? Arnold le acarició la mejilla con una mano. Compruébalo tú misma. A Rize le latía el corazón. Intentó no mostrarlo, extendiendo lentamente la mano por encima de las sábanas. En cuanto tocó la mano de Arnold, él agarró la suya. Oh, con los ojos cerrados, Arnold apretó la mano de Rize contra su propia mejilla y se acurrucó contra ella. Comillas, ahora era difícil saber quién consentía a quién. Arnold abrió lentamente los ojos, la sombra de sus pestañas cayendo sobre el azul más hermoso del mundo. ¿Estás más caliente? Bueno, la temperatura corporal de Arnold solía ser más baja que la de Rize, pero le pareció que podía haber otros factores que contribuyeran a la diferencia en su calor relativo. Estaba bien hace un momento. Protestó Rize. Hacía poco que había visto el pecho desnudo de Arnold, se había sentado en su regazo, se había tumbado sobre su cuerpo semidesnudo y le había pedido afecto. Los hechos de la situación hicieron que su cara ardiera más y más. ¿Soy yo o me he estado comportando muy inmodestamente? Arnold se dio al ver cómo Rize se mordía el labio. Estaba claramente divertido, pero no retiró la mano. El amable y a veces burlón Arnold acarició el dedo anular de Rize, al descubierto ahora para dormir. Tus expresiones cambian bastante, mmgh. Rize estaba a la vez frustrada por no tener réplica y aliviada de que las cosas volvieran a estar como estaban entre ellos. La herida de Arnold no parecía realmente grave. Apretando débilmente su mano a cambio, Rize rezó, que tu dolor se calme pronto. La mujer del barco está descansando en una habitación bajo vigilancia de la Guardia Imperial, le dijo. Como me pediste, le dejé las cosas a Oliver después de terminar con su tratamiento. Antes de ocuparse de su herida, Arnold había dado una serie de órdenes a sus vasallos. Rize había ido con la mujer, curándole los rasguños y tranquilizándola, preparándose para ignorar la herida de Arnold para que nadie se enterara. En realidad, no estaba en condiciones de calmar a otra persona. Si perdía la concentración un momento, le temblaban las manos, así que había hecho todo lo posible por mantener la compostura ante los guardias imperiales. Recordó la forma en que Oliver la había consolado al visitar la villa donde tenían a las mujeres que habían acogido. Acababa de ponerse al día. Lady Rize, por favor permítame tomar el mando. He oído los detalles de mi lord, así que veré si puedo conseguir más información sobre lo que pasó antes de que el barco fuera incendiado. Gracias, Oliver, por favor, ni lo menciones. A cambio, solo te pido que detengas a mi lord si insiste en trabajar en su dormitorio. La forma bromista en que había hablado seguramente pretendía tranquilizarla. Rize se había vuelto hacia el hombre de confianza de Arnold y le había dicho, Oliver, te diré lo que ya he oído de ella, le dijo a Arnold ahora lo que le había dicho a Oliver entonces. El hombre de la capa era el mismo que sedujo a las mujeres para que se unieran a él en su barco en Searga. La mujer había estado segura de ello cuando lo vio. Tampoco le vio la cara, por supuesto, pero estaba segura de que era el mismo hombre por su voz y complexión. Arnold no respondió nada. Cuando se conocieron, tenía el cabello rubio y los ojos azul oscuro. Di su descripción a los caballeros, pero podría haberse disfrazado. Están centrando su búsqueda en individuos con heridas que coincidan con las suyas. Arnold había apuñalado al hombre en el estómago y le había roto el brazo. Heridas así serían mucho más difíciles de ocultar que el color del cabello o de los ojos. Aún así, no podían ser optimistas sobre sus posibilidades. Seguro que se escapa, murmuró Arnold. Cierto, en esto estaban de acuerdo. La Guardia Imperial de Arnold era excelente. Sin embargo,
Tras enfrentarse directamente a él, Rize pudo comprobar que las habilidades de aquel hombre eran muy superiores a las suyas. Eso estaba bastante claro por los problemas que Arnold tenía con él, aunque estaba herido y protegiendo a Rize mientras luchaban. Luego estaba la forma en que saltó sin vacilar al canal desde esa altura. Si Raúl hubiera estado allí, tal vez habría podido seguirle la pista, pero era un hombre con la fuerza de un caballero y la movilidad de un cazador. Aunque la Guardia Imperial hiciera todo lo posible por encontrarlo, sin duda había tomado medidas para evitar su captura. El nombre que le dio era Tadeo, pero estoy segura de que es falso. Una pista más grande de su identidad fue lo que le había dicho a Arnold al final. Comillas, es cierto que se parece a su madre. Su Alteza Rize dudaba en preguntarle cosas de esta naturaleza. La última vez que había visto a su madre, habría sido un espectáculo espantoso. En la cara de Rize debió de verse que se sentía fatal por hacerle recordar algo así, ya que Arnold se dio la vuelta para mirarla. Sus almohadas estaban una al lado de la otra y sus dedos seguían entrelazados. En esta posición, se miraron a los ojos sin apenas distancia entre ellos. Ella estaba preocupada por la herida del costado de él, pero con ese costado levantado, la carga sobre su herida debería haber disminuido. Objetivamente hablando, supongo que sí. Arnold volvió a apretarle la mano. Tenía las manos ásperas por blandir la espada casi a diario, pero la forma definida de sus huesos y articulaciones también las hacía hermosas, como obras de arte. Rize bajó los párpados y se sintió reconfortada por la fuerza de su apretón. Comillas, entonces ese hombre sabía que tu madre era la sacerdotisa real. También podría haberla conocido después de casarse con mi padre. No sería extraño que existieran retratos de la antigua sacerdotisa real en alguna parte, pero debía de haber muy poca gente que supiera que era la madre de Arnold. Incluso si el hombre solo la hubiera conocido como la madre biológica de Arnold, eso también debería haber reducido su posible identidad por un buen margen. A la torre donde residían las esposas del emperador solo se podía llegar a través de la vivienda de mi padre. Rize pensó en cuando había visto al padre de Arnold, iluminado por la luna en lo alto del cielo a sus espaldas. No había estado cerca de él, pero su terrible sed de sangre era palpable. El aire a su alrededor había bajado unos grados, hasta el punto de que le había resultado difícil respirar en su presencia. Los únicos que podían entrar eran los criados que cuidaban de sus esposas, pero ya están todos muertos. Haciendo una mueca ante la injusticia de todo aquello, Rize preguntó, entonces, solo habría tenido la oportunidad de conocer a tu madre como la sacerdotisa real antes de que viniera a Galkane. Si fue el caso, solo tendría vínculos con unos pocos individuos de alto rango en la iglesia. Rize tragó saliva. Alguien vinculado a la iglesia, con un barco que puede llevarle a través del mar, que hace negocios con la nobleza como mercader. Tuvo una extraña sensación de déjà vu. Si tenemos en cuenta sus habilidades de combate como caballero y sus movimientos como cazador, Rize frunció el ceño, perpleja. Es, como yo. Agarró con más fuerza la mano de Arnold. Comillas, ¿qué pasa? No es nada. Le preocupaba que esos ojos azules la descubrieran, tan agudos como eran. Está claro que este hombre que se hace llamar Tadeo no es un simple traficante de esclavos. Rize fingió que esa era su verdadera preocupación. Este incidente internacional de tráfico de personas está resultando mucho más complicado de lo que esperaba. Pensando en varias cosas que habían ocurrido recientemente, añadió, lo que más me preocupa es la posibilidad de que este hombre pretenda perjudicar a Galkane de alguna manera. Arnold bajó la mirada. La familia real de Fabrania fabricó moneda falsa para debilitar a Galkane. Pero no fue idea del rey Walter, alguien le llevó a ello. No ha sido el único incidente de maniobras clandestinas hasta la fecha. Quienquiera que estuviera detrás de ese incidente también intentó involucrar en sus planes a mi antiguo prometido, el príncipe Dietrich. Y esto fue probablemente otra trampa diseñada para hacer daño al príncipe Arnold y Galkane. Galkane era una gran potencia mundial con un importante poderío militar. Había influido en la historia de casi todas las demás naciones de este mundo en algún momento y seguiría haciéndolo, dado lo que Rize sabía del futuro. Innumerables personas desconfiaban de Galkane, querían aprovecharse de ella o deseaban ver destruida toda la nación.
Ese hombre debe ser. Arnold entrecerró los ojos y se movió. En cualquier caso, Rhys jadeó cuando Arnold golpeó su frente contra la de ella. Conceder tu deseo es lo primero. Relajó la mano, retiró los dedos y rodeó la de ella con la suya. Quieres rescatar a las víctimas del tráfico de personas, ¿verdad? De momento será más eficiente concentrar nuestros esfuerzos allí, ¿cierto? Supongo. Trazó el borde de sus uñas con el pulgar, el tacto le hizo cosquillas. El gesto era casi juguetón. Nunca imaginó que Arnold pudiera tocar a alguien así en ninguna de sus vidas pasadas. Hoy te has esforzado demasiado, le dijo. Habla por ti, dijo ella, segura de que esta vez tenía las de ganar. Ella hizo un mohín y él le soltó la mano, alargando la suya para tocarle la mejilla. Rhys se encorvó los hombros cuando sus dedos la rozaron cerca de la oreja. Sin embargo, Arnold seguramente se había dado cuenta de que ella no se resistía. Apenas capaz de soportar la vergüenza que sentía, Rhys se empezó tímidamente, príncipe Arnold, comillas que hoy estás un poco necesitado, no. Arnold se limitó a parpadear. Quiero decir, no dejas de tocarme y todo eso. Obviamente, su toque pretendía calmarla, pero también se aventuró en el terreno de la burla. Comillas, seguro que no te molesta la herida, comillas, le resulta incómodo estar en esa posición. Si le duele tumbarse de espaldas y de lado, lo mejor sería disminuir la carga sobre la herida en la medida de lo posible. Si tuvieran una manta de invierno más gruesa, podría proporcionarle algo de apoyo. Las delgadas almohadas de verano probablemente no le ayudarían mucho. Rhys se lo pensó un momento y luego se acurrucó más cerca de Arnold. Rhys, una almohada puede aliviar un poco tu dolor. Se armó de valor y lo miró fijamente. El mejor objeto para servir de almohada corporal era la propia Rhys. Le imploro que me abrace como quiera, Su Alteza. Arnold la miró fijamente, con ojos aún desprovistos de emoción. Su mano, sin embargo, dejó de acariciarle suavemente la mejilla y, en su lugar, le alborotó el cabello. Comillas, Rhys se recordaba cómo, de niña, solía acariciar un peluche que le encantaba. La forma en que la tocaba ahora era menos necesitada o tranquilizadora y más regañona, si tenía que adivinar. Comillas, Su Alteza, no puedo creerte. Por fin la soltó, exhalando un corto suspiro cuyo resoplido parecía cargado de significado. Lo siento, era una sugerencia ridícula. No había manera de que estuviera más cómodo con Rhys en sus brazos. De hecho, probablemente solo exacerbaría sus heridas. Solo desearía que, de alguna manera, hubiera alguna forma de ayudarte a tener un sueño más reparador. Siento que no hay nada más que pueda hacer por ti. Era dolorosamente consciente de lo poco que podía ofrecer, incluso con todos sus conocimientos médicos y su formación de sirvienta. Cuando una persona estaba gravemente herida, nadie más que la diosa podía hacer mucho por ella. Lo entiendo, dijo Arnold tras una larga pausa. Sus ojos azules brillaban. Esta vez, peinó suavemente el cabello alborotado de Rhys y dijo, en ese caso, acepto la propuesta. Comillas, al momento siguiente, la envolvió en un abrazo. Rhys chilló cuando él la atrajo hacia sí con un brazo y le rodeó la espalda con el otro. Enterró la cara en su pecho, temporalmente incapaz de respirar debido a su cercanía. Puedo sentir el calor de Su Alteza. Rhys sintió que se ponía roja hasta las orejas. Su corazón dio un vuelco cuando él apoyó parte de su peso sobre ella, prácticamente pegándose a ella. Con cada latido de su corazón, Rhys recordaba lo que sentía por Arnold. Se le apretó el pecho y se aferró a la camisa de Arnold. Supongo que estoy siendo un poco necesitado contigo, susurró Arnold, apretando un beso en la frente de Rhys. Comillas, de verdad, no continuó, pero Rhys intuyó lo que podía estar pensando. Una vez me dijo que convertirme en su esposa, mantenerme a su lado, era solo un aspecto de su objetivo. Arnold nunca se perdonaría lo que consideraba sus pecados. Aunque la propia Rhys deseara casarse con él, despreciaba las cosas que él y su padre habían hecho. Probablemente concebía que Rhys se casara con él como sacrificarse a sí misma. Aunque interfiriera en sus planes más de lo que nadie podría hacerlo. Era una esposa terrible que estaba decidida a detener su guerra y guiarle hacia un futuro más amable.
Rize rodeó la espalda de Arnold con los brazos y también se agarró a él. Arnold pareció un poco sorprendido por el gesto, pero le acarició el cabello con suavidad. Que tenga buenos sueños, Alteza, comillas. Arnold le había dicho que sus pesadillas desaparecían cuando dormía a su lado. Rize esperaba que volvieran a alejarse esta noche. Ojalá llegue un día en que seas capaz de desear incluso una bendición tan pequeña para ti. Escuchando los latidos del corazón de Arnold, Rize cerró los ojos mientras él le acariciaba el cabello con su gran mano. Había querido permanecer despierta hasta que él mismo se durmiera, pero ya se estaba hundiendo en un cálido mar de sueño. Acurrucando la mejilla contra el calor de su amado, Rize se sumió en el sueño. Arnold se apartó ligeramente de Rize y volvió a entrelazar sus dedos con los de ella. No desearé tal bendición, dijo, aunque sus palabras no llegaron a alcanzarla. Bajó la mirada, besó el dedo anular de Rize y le dijo, pero espero que algún día hagas realidad mi deseo. Para esta última expresión, su voz era fría y premonitoria.